Dios, gracias por estar aquí con nosotros, por recibirnos. Gracias, Madre. A tu sagrado corazón me consagro y te consagro a toda mi familia, a tu sagrado corazón. Te consagramos cada habitante de Venezuela, del mundo entero, a tu sagrado corazón. Pide para nosotros la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer esta oración del Espíritu Santo sintiéndonos necesitados de Él. Que sea Él el que conduzca este grupo de oración, que sea Él el que conduzca las alabanzas que brotan de nuestro corazón. Y vamos a tratar de estar en este grupo centrados en el Señor, para que el Señor se sienta consolado ante tantas ofensas y maltratos que recibe su sagrado cuerpo, su corazón. Entonces vamos a hacer esta oración del Espíritu Santo, sintiéndonos necesitados, teniendo sed de Él. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, concede a tus fieles que en ti confían tus sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de la salvación, danos la felicidad eterna. Amén. Aleluya. Aleluya. Cristo es amigo y no lo voy a negar. En el agua en la mañana.
espíritu llena de robar la esperanza en mi corazón. Gozo, gozo, tu iglesia pide gozo, fluye, fluye, espíritu de Dios. Gozo, gozo, tu iglesia pide gozo, fluye, fluye, espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús. Te alabo y te bendigo por tu iglesia, Señor. Te alabo y te bendigo por la fuerza de tu Espíritu que gobierna la iglesia. Bendito y alabado, alaba y Siri, alaba, alaba y Siri. Siri, alaba y Siri, cámara, alaba y Siri. Alaba y Siri, alaba por ese derramamiento de tu Espíritu. Bendito por tu Espíritu que se derrama hoy, Señor. Bendito la fuerza de tu amor, la fuerza de tu Espíritu, la fuerza de tu bondad, la fuerza de tu misericordia. Bendito y alaba, alaba y Siri. Bendito, gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, 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 Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito y alabado, alabado, alabado Cristo, alabado mi Señor, alabado mi Jesús, alabado, alabado. Ábrala y Siri, gime, alaba. Ábrala y Siri, gime, alaba. Abra por ese pedacito de cielo, Señor. Bendito y alabado, alabado Cristo. Alabado mi Señor, alabado Jesús, alabado tu llaga preciosa, tu llaga llena de amor, tu llaga Padre, tu llaga Hijo, tu llaga mi Señor. Bendito, bendito Padre, bendito, bendito Hijo, bendito, bendito Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi Señor, mi Dios, mi Redentor, mi Dios, mi Santificador. Bendito y alaba y Siri, ábrala y Siri, gime, alaba, alaba y Siri, miri, gime, alaba y Siri, alaba y Siri, alaba. Ábala y Siri, gime, alaba y Siri, bendito y glorificado, Abba, Señor, alabanza. Yeah.
En esta hora, Señor, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Santo Consolador, ven, ven, ven. Te adoro, Señor, con el alma, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, Santo, 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 Santo. Santo Consolador, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, mi amado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, gracias. Adorado, adorado, adorado el que vive. Adorado, 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 adorado. Adorado, mi amado, mi amado, mi amado, bendito, 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 Señor, Señor, Dios mío, gracias. Gracias, amado, 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 amado. Adorado, adorado el que vive y el que reina. Adorado, Señor, Señor, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Cuando te alabo yo puedo tocar el cielo. Vamos en un instante a adorar al Señor. Está aquí frente a nosotros, vivo, real, su presencia eucarística. Vamos a adorar ese corazón sagrado. Vamos a adorarlo, vamos a agradecer tanto amor, tanta misericordia. Vamos a mirar su rostro, sus ojos sagrados y adoremos al Señor en un instante. Adoremos su corazón, todo su cuerpo sagrado, inmaculado. Sintámonos acompañados por la Santísima Virgen María, que ella nos enseñe a adorarlo en este instante. De recogimiento, de silencio, vamos a adorarlo, a contemplarlo. Contemplemos ese rostro y adoremos ese cuerpo de Cristo.
Señor, te adoro presente en medio de nosotros. Siervos inútiles, Señor, pero aquí estamos, Señor, adorado, 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 Cordero Sagrado, que quita el pecado del mundo. Te adoro, te adoro. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la alabanza, adorado, adorado, Señor vivo, presente, Señor. Bendita tu adorable presencia, tan sencilla, tan humilde, adorado, adorado, Señor, por los que no te adoran, te adoro, mi Dios. Adorado en todos los sagrarios profanados, Señor, adorado, adorado, mi Cristo, adorado el Cordero que quita el pecado, adorado, adorado, Señor, los sagrarios profanados, las iglesias saqueadas, Señor, adorado, adorado, mi Cristo, adorado, 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 Señor de la vida, te adoro, mi Señor, te adoro, mi Cristo, Abba y Siria, Alay, adorado, Señor, con la Santísima Virgen, adorado, adorado el Señor de la vida, el Señor del amor, el Cordero sagrado, inmolado, adorado, adorado tu sagrado cuerpo, Señor, adorado, adorado en esta hora sagrada, Señor, te adoro, mi Cristo, te adoro, te adoro, te adoro. Toda la iglesia triunfante se une, Señor, con nosotros, la iglesia purgante, Abba y Siria, Alay, Alay, Alay. Nos unimos con tu Madre Sagrada para adorarte, mi Dios, Abba y Siria, Alay, 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 Alay. Adorado, Señor, adorado, adorado, mi Cristo, adorado, 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 Señor, adorado en esos sagrarios, Abba, Abba, Abba y Siria, Alay, Alay. Levanta un pueblo que te adore, Señor, levanta las naciones en adoración, Señor, Abba, Abba, Abba y Siria, Alay, 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 Abba, 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 Eri, 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 Alay, 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 Alay. Ven a renovar, Señor, Abba, 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 Abba. Ven a fortalecer, Abba, 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 Abba. Abba y Siria, Alay, 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 Alay. Todos en alabanza, en adoración, Abba, Abba, Abba. Abba y Siria, Alay, 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 Alay. Abba, Eri, 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 Alay, Salalay, Alay, Alay. Abba, Eri, 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 Alay, 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 Alay. Alay, Señor, da la alegría, da el gozo de adorarte, Señor. Abba, 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 Abba. Abba y Siria, Abba, 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 Abba. Abba y Samaray, Samaray, Abaralay. Alaba y Siria, alaba y Siria, alaba y Siria, Abba, 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 Abba. Abba, Eri, 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 Alay, Alay. Fortalece al Papa, Señor. Fortalece al Papa Francisco, Señor. Abba, 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 Abba. Abba, Abba, Abba y Siria, Alay, 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 Alay. Abba, Alay, 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 Alay. Abba, Eri, Alay, 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 sí, Alay, Alay, Alay. Abba, Eri, 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 Alay, 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 Alay. Abba, Alay, Abba, alaba, 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 Señor, adorado, adorado. Abba, 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 Abba. Abba y Siria, Alay, divino pastor, conduce, guía, Abba, 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 Abba. Abba, Eri, Samará, Mará, Samaray, Abay, Abay. Abba y Siria, la Abba, Eri, Alay. Abba y Sama, y Alay, Alay. Abba y Javiri, Abba, Sama, Abba. Abba y Javiri, Abba y sí, Abba y sí, Abba y Abba y Jamiri, sí, Alay. Abba y sí, Alay, Alay. Abba y sí, Alay, Alay. Abba y sí, Anay, Alay. Abba y Sama, Iri, Alay. Abba Sama, Masama, Ihi, Abba, Soba, Ihi. Soba, Haba, Himi, Habatama, Homa. Abba, Himi, Haba, Ihiri. Abba, Hini, Haba. Abba, Hidini.
Ababa hibi komai ha bisi mi aha baisi mi alai. Ababisi ababaisi alai. Abaisi bi boy samai hiri. Obaisa bisi bitama habadigini alai. Abakini alai sabai hiri alai alai. Omai hasini. Omai hasi alai. Oren por mi vicario, Kibisima, Amai Sibi Sibiri, Abai Sibiri, Abba Sibi Somai Siri Alai, Abai Siri Alai, Omahaba Sibitini Alai, Abai Siri Alai. Hay de los que desobedecen, Hibi Sibi Abba, Abai Siri Alai. Hay de los que no escuchan mi voz, Simi Hibi. Abba sabi sibo bahabai sibi, abba haba siba hamai haba, oba haba sibi iba haba, abba haba si alai. Oren por la iglesia bisibi, mi iglesia bisibi alai. Abba haba soba haba sibi niki amahai, omai sibi siri alai himi hima hatsamai hiri hime. Hime mi vicario, hibi sibi alai, hamai siri alai alai, hime himi hi aba sibiri alai, haba sibi, habai siri, pero yo le sostengo, haba sibi siamalai, haba simi haba, o mai hari hiri, hibi alai samai hiri, antane akini alai siri alai, obai siri, obai siamalai. Abai siri alai, aba haba aba, abai hiri, ato a Satanás siri alai, en mi iglesia haba sibi alai, abai siri alai, hiri alai, hama haba, abai haba siri alai, ato el espíritu de desobediencia, hibi saba haba, habai siana haba y si alai, habai hiri, haba hani hiri, abai hiri alai, aba siri alai. Abai siri, hiri alai, siri alai. ¿Quieres crecer? Obedece, hiri, abai hamari, abai siri alai, hamai siri alai haba, obedece, hiri haba, aba habari alai, abai hiri alai, amasama y hiri alai, obedece, hiri. Haba, Abai Siri. ¿Por qué preguntas por qué? Abai Siri, obedece. Abai Siri alai, hiri alai. Yo obro, yo guío. Abai hiri. Abai sama y hiri. Soy yo. Abai hirili. Yo elijo instrumento. Abai Siri alai. Tú obedece. Abahama simi habai hiri. Amaihari si, creces en mí, abaihirihi, dejas tu criterio, habasimiri, solo obedece, amahaba-siri hiri alai, abaihirihi, abájate, obedece. Amén. Yo sentía, bueno, ya el Señor habló, pero sentía algo muy fuerte. Voy a decir lo que sentí. Sentía que había como una ruptura. Vi como que se fracturaba algo en la iglesia. Sentía que iba a haber una desobediencia grande y eso habría como una pequeña grieta. Lo vi así como en el patio del Vaticano y sentía el Papa, se me venía mucho el Getsemaní, y sentía que el Papa estaba sufriendo por el pecado de desobediencia que hay tan grande.
Yo también confirmo eso porque yo veía a muchos, creo que eran no sacerdotes, sino como cardenales, con sus vestimentas, que veía como a cardenales con sus vestimentas. Eran muchísimos reunidos. Y en la medida que se fue haciendo la alabanza, ese lugar se fue llenando de muchísima luz como del sol, y estaban dentro porque yo veía el lugar tapado, o sea, era como dentro de una capilla y yo veía el lugar tapado, pero se fue llenando de luz en la medida que fuimos orando, en la medida que el Señor hablaba. Y después veía al Señor como en un prado con sus vestimentas blancas, y él llevaba una cesta y él iba recogiendo frutos. Yo veía que recogía frutos y lo echaba en esa cesta. Pasaba por ese prado y recogía y lo echaba en esa cesta. Después entendía que el Señor decía: soy yo quien coloco y quito. Obedece, obedece, baja la cabeza, abájate, 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 te toca obedecer. Fíjense, si bien el Señor habla para toda la iglesia, somos la iglesia. ¿Okay? ¿Quién es la iglesia? Yo. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también el Señor se refiere a iglesia, ¿verdad? Está hablando para el Papa, ¿verdad? Sacerdotes, los consagrados. Pero fíjense, hay una obediencia a nivel personal de la cual está hablando también el Señor. Y creo que el Señor decía: no preguntes por qué, solo obedece. Porque el obedecer cuesta, pero el obedecer nos hace crecer. Puede ser que se equivoque el que te está diciendo las cosas. El Padre decía: el que tal vez está corrigiendo, diciendo, se puede equivocar, pero el que obedece no se equivoca, crece. Entonces tenemos que revisarnos en qué estoy siendo desobediente. Porque el Señor nos está pidiendo obedecer, ¿verdad? Bajar la cabeza. No es lo que yo estoy haciendo aquí, sino bajarnos desde mis puntos de vista, ¿verdad? De cómo yo digo que se hagan las cosas, porque así es que se tiene que hacer. Sufrimos mucho cuando somos así. Sufrimos de más. Porque como yo digo, se hace y así es y punto. Y eso nos hace sufrir. Y Dios nos está pidiendo hoy obediencia. La Santísima Virgen obedeció. Dijo un sí al Señor y obedeció. Y caminaba en la fe, pero en obediencia, ¿verdad? Y le tocaba salir de un sitio corriendo para otro sitio en obediencia. Que me lo está diciendo fulano de tal y yo no quiero, obedece. No, es que si me lo dice Javier, me cae mejor. Pero si me lo dice Rosalí, no quiero. Obedece. Si nosotros leemos la vida de los santos, es impresionante la vida de los santos. El santo no nació santo, el santo se hizo santo en el caminar de la vida. Y buscaban, no sé si fue San Juan de la Cruz, que le dieron a escoger en qué monasterio quería estar. Y había el rector de un monasterio, lo amaba muchísimo, el otro no, era muy duro. Y él escogió, adivinen cuál. ¿Nosotros cuál escogeríamos? El que nos ama pucha a nosotros. Porque buscan la santidad. Entonces, cuando aquel que me manda a hacer algo que a mí no me gusta, hazlo. ¿Te va a costar? Sí, Señor, me cuesta, pero yo lo voy a hacer. A lo mejor voy, pero Señor, tú ves mi esfuerzo. Y ese esfuerzo lo bendice Dios. Entonces comenzamos a crecer. ¿Okay? Fíjense que Carmen veía al Señor por un prado recogiendo frutos, ¿verdad? El Señor quiere frutos de nosotros. No puede pasarnos la vida, los años. Vamos a dar frutos para el Señor. Nos los tenemos que preguntar: Señor, yo estaré dando los frutos. Si en este momento muero, ¿qué le llevo al Señor? Porque tenemos que pensar en eso. Hoy es un día de vida que Dios nos regaló. Gracias, Señor. Mañana no sabe, dentro de 2 horas no sabemos, ¿verdad? Pero es gracia.
Entonces, ese tiempo de vida, ese día que me da, Señor, haz que yo hoy dé fruto. ¿Verdad? A lo mejor, qué sé yo, a mí me cuesta dar una sonrisa o me cuesta dar algo. Bueno, Señor, hoy me desprendo de mi seriedad y voy a dar una sonrisa a fulano. Bueno, diste un fruto de sonrisa o no sé, de lo que cada uno sabe que es lo que más le cuesta. Es sencillo, no es difícil. Lo difícil lo hacemos nosotros. El Señor decía con mucha urgencia que oren por el Papa, está siendo flagelado. Oren por mi iglesia, está siendo flagelada. Y yo veía cuando el Señor decía, hacía hincapié en que lo escuchemos, que lo escucháramos. Yo veía muchas personas en el piso tiradas que se tapaban los oídos. Y el Señor seguía hablando y ellos como que eso le molestaba y se tapaban mucho los oídos. Y pude ver que entre esas personas habían también muchos sacerdotes. Y apenas comenzaron los cantos, Fíjense, esa visión confirma lo que estamos diciendo, ¿verdad? El no escuchar. Entonces, el Señor habla para una asamblea que está aquí alabándole. O sea, es para cada uno de nosotros. No piensen en que Él dejaron en su casa. Porque siempre se nos va a la mente, ay, estuviera aquí mi hermana para que escuchara esto, que no escucha nada. Es para nosotros que conocemos de Dios. Es para nosotros que estamos aquí alabando al Señor. Que el Señor nos invita a escuchar y a obedecer. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Obediencia, obediencia. Meditamos esta noche en la obediencia. ¿Cómo estoy yo con esa obediencia? Si aquí hay alguna persona que viene por primera vez, no es para usted, porque cuando uno está comenzando en esto, ¿verdad? Y a lo mejor hay personas que vienen por primera vez a este grupo. Por allá, ¿ok? Bienvenidas sean. No va dirigida a ustedes porque están comenzando, ¿verdad? Porque cualquier idea, cónchale, hoy llegué y ya me están mandando a obedecer, ¿verdad? Eso es poco a poco, ¿ok? Para ustedes que el Señor las bendiga y sigan viniendo aquí a este grupo de oración. ¿Okay? Es para los que ya tenemos cierto tiempo, ¿verdad? En este caminar del Señor, que el Señor nos invita a una obediencia. Y fíjense que confirma lo del Papa, ¿verdad? Oremos por el Papa. Clamemos todos los días por el Santo Padre, el Papa, que sufre y padece. Es el vicario de Cristo, ¿verdad? Lleva toda la humanidad, imagínense, todo. Y es un sufrimiento muy grande, pero el Señor lo sostiene. La iglesia nadie la va a destruir porque es obra de Dios. que apenas comenzamos el grupo oración con los cantos, yo veía a los miembros de la comunidad, pero algunos los veía que estaban 2 o 3 reunidos orando. A otros los veían que estaba uno solo en su casa. A otros los veía en una esquina. A otros los veía en su trabajo. Y mientras ellos hablaban y el que estaba solo, el Señor se les presentaba. Y era como así que impresionante, pues que nos quedábamos así como impactados cuando veíamos al Señor. Y así se fue presentando a cada uno en su lugar. Y en ese momento yo abrí la Sagrada Escritura porque el Señor me decía Lucas 24 y me salió esta lectura. Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Qué se les ocurre pensar? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso. Como ustedes ven
que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y el Señor nos hacía esta pregunta: ¿crees que soy yo? ¿Crees que estoy cerca de ti? ¿Crees que estoy vivo? No lo voy a explicar porque el Señor lo está explicando, ¿sí? O sea, qué extraordinario es Dios. Fíjense, el Señor le pone la cita a Malaco y le da la explicación, porque yo digo que así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Se aparece el Señor, ¿verdad? Y el Señor nos dice que si creemos en el Dios de la resurrección, Cristo está resucitado. Y como está resucitado y vivo, habla a través de quien quiere, porque podemos dudar. ¿Cómo sucede eso? Yo no se lo sé explicar, tampoco, pero pasa. No es algo que uno inventa, no es algo que yo me lo busqué, no. Eso es algo que ocurre de una manera que yo tampoco lo sé explicar. Pero es Dios el que habla. Y no dudemos. No se fijen a través de quién habla. Escuchemos que Dios nos habla. Eso es lo importante. Que Dios tiene la delicadeza de bajarse y hablarnos, decirnos. Eso es lo maravilloso de Dios, lo extraordinario de Dios, porque defectuosos somos todos. Debilidades, pecados tenemos todo, pero Él se sirve de quien quiere, como quiere y donde quiere. Entonces, escuchemos la voz de Dios. No analicemos ahorita nada, sino simplemente escucha en lo profundo de tu corazón lo que Dios hoy ha tenido a bien decirnos. Al comienzo del grupo veía al Santo Padre en la Plaza San Pedro de rodillas, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Y el Señor decía: oren por mi vicario, oren. Y en la oración en lengua entendía que el Señor decía: abájate y ora. Que Luisita dice que nosotros siempre oramos por los cercanos, por nuestra familia, los más conocidos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que oremos por toda la humanidad, toda la iglesia como tal. Ahorita hay muchos peligros dentro de la iglesia. Luisita dice que la fractura que yo vi se está dando en la iglesia. Debemos orar todo por eso. Okay. Y orar también por la obediencia en la iglesia. Que muchos hoy no quieren obedecer al Santo Padre el Papa. Okay. Dentro de nuestro rosario, dentro de nuestras adoraciones al Señor, nuestras novenas, oremos. Okay. Oremos todo. Yo entendí abájate y sentía que el Señor pedía que nos arrodilláramos, pues que ese abajamiento fuese de rodillas. También entendí la palabra Roma, Somalia y entendí la palabra hambre. También en la primera alabanza vi Fíjense, ese de rodillas. Insisto, el Señor quiere adoración. El Señor nos viene diciendo adoración, adoración, ¿verdad? Y cuando nosotros nos postramos, nos arrodillamos, estamos adorando. Hagámoslo en nuestras casas, ¿verdad? Tratemos de ir al Santísimo. Si no es demasiado imposible ir, dediquemos momentos del día a adoración al Señor, en la mañana, en la noche, en el momento que nosotros podamos, pero adoremos al Señor. Hay urgencia. Por la iglesia, por la obediencia. Y oremos mucho por Somalia, ¿verdad? Por esta hambre que está desatada en la humanidad. Oremos mucho. También vi al principio, en la primera alabanza, vi como un fruto que se transformaba como en una flor y cambiaba.
sea, cambiaba de fruto a flor. Sí, era como especie de una vaina, o sea, era como un cambur, en realidad fue como un cambur lo que vi, y era como ese cambur, la parte del cambur se hacía como, se abría como una flor. Sí, Luisa dice que cuando se acuerdan el prado que el Señor iba recogiendo frutos, Luisa lo relaciona con esta visión que los frutos es algo agradable al Señor, es como una flor, pues, que es eso, pues, cuando damos esos frutos, así se muestran ante el Señor. ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, al principio del grupo yo vi una serpiente que atacaba, ¿verdad? Y después veía a la Virgen, pero de aquí para abajo, y veía sus pies, como ella empezaba a caminar y arrojaba esa serpiente al profundo del mar. Y veía como eso a lo profundo, y era como encadenado, pues, esa serpiente. Ella seguía caminando, en otro momento la vi otra vez sus mismos pies y su vestido, ella iba descalza y ella iba sobre la bandera de Venezuela y ella iba caminando. Y iba un grupo de gente, después veía otras banderas que se unían y era un caminar y oía Polonia, Polonia. Veía personas con esa vestidura de trajes típicos de esos países. Y eso, o sea, todas las banderas iban como uniditas y todo era un caminar. Y seguía la Virgen caminando, veía sus pies pues caminando. Y en un momento vi como que si una persona llevaba una cruz y se iba a caer, o sea, yo veía que era el Señor, pero lo veía que él iba a caer cuando el Señor va a caer. Pero no caía. Y entonces era el Señor quien sostenía y éramos como nosotros. No era el Señor, sino después éramos nosotros quien el Señor no permitía que esa persona cayera, sino que el Señor, yo te sostengo, yo te sostengo. Y antes de que Lenis empezara a hacer las oraciones, vi una cantidad de sacerdotes, pero eran como obispos, cardenales, y sentía el Papa ahí, todos ellos, o sea, yo vi la vestidura y ellos se elevaban con la oración. Y vi que caía de ellos cosas, pero después vi que ellos estaban en la cruz todos flagelados arriba. Fíjense la visión de la Santísima Virgen María. Es como, fíjense, la humanidad, porque ella veía las banderas de todos los países. Iban así como en paso con la Virgen, ¿verdad? O la Virgen pasando. Y estamos en un tiempo que es de batalla muy fuerte, pero la que va al frente es la Virgen, porque esta es una lucha directa contra Satanás. Y fíjense que ella encadenaba y mandaba a las profundidades, ¿verdad? Este ser. Y es para apegarnos a la Virgen, con el poder del Santo Rosario, orar junto con ella, No tengamos miedo, porque esta es una batalla que Dios tiene ganada y la Santísima Virgen María. ¿Okay? Nosotros lo que tenemos es que orar, obedecer, orar por toda la iglesia, es atacada, porque somos seres humanos débiles, pecadores, pero que Dios ha dejado todas las armas para alcanzar la victoria en esta batalla que es fuerte. Luisa dice que esa visión dice también que es la manera en cómo el comunismo el demonio está actuando en el mundo. Bueno, es lo mismo.
a través del comunismo. Ajá. Nombró a Polonia, es la figura de la derrota del comunismo. Y no es casual que la Virgen camine sobre la bandera de Venezuela. Tenemos que orar, el demonio sea derrotado, uniéndonos a la Virgen Santísima. Y la otra batalla es dentro de la iglesia, que está siendo atacada por gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Este pueblo verá cielo nuevo y tierra nueva. Soplo mi espíritu sobre este pueblo y sobre ustedes. Es mi espíritu. Yo vi una flor, una sola flor hermosa, era amarilla, pero cuando me acerco a la flor veo que el tallo está negro. En otra alabanza vi un camino angosto, pero era interminable, era infinito y muy sencillo todo, era muy simple todo y sentí una voz que decía, no te canses, es el camino. Ajá. Esa flor que se ve bonita, ¿verdad? Pero el tallo negro es el engaño del demonio, que nos presenta algo bonito, pero no es así. ¿Ok? Entonces, estemos vigilantes. Durante la oración en lengua sentía que el Señor decía, ustedes giman, oren, supliquen por mis vicarios. El demonio ataca en la iglesia, pero yo lo sostengo. Veía al Señor, alto, muy grande, y salían como hilitos muy finitos de agua, como ríos chiquiticos de agua en todo su cuerpo. En la mano tenía algo que no pude ver qué era, y en la otra tenía una plancha, pero una plancha así como antigua, una plancha que se veía muy pesada, y él planchaba algo que tenía en la mano con esa plancha. Yo vi, era un hombre anciano, y a medida que se hacía la oración, y la oración se hacía más fuerte, él se retorcía. Y lo que le veía eran como la boca, y con muchos dientes, y los dientes se retorcían, se quedaban como pegados, él se quedaba como inmóvil a medida que esa oración se hacía. Y cuando terminamos de orar, de hacer las alabanzas, ese mismo anciano era como que si se transformara en diferentes personas. Y entonces yo lo veía, primero tenía un traje de fraile, después era un anciano, después era una persona normal, y así se ponía como muchas diferentes caras y muchas ropas según lo que él era. Y al final era como que si fuera Jesús. Eso se relaciona con el engaño, ¿verdad? Así es el demonio. Así de sutil se nos puede presentar, así de sutil se cuela dentro también de la iglesia, ¿verdad? Entonces, mire, yo pienso que hoy tenemos que irnos de aquí para meditar, para orar, para clamar mucho a la Virgen, al Señor, por la iglesia, por los sacerdotes, o sea, por todo lo que el Señor está pidiendo que oremos. Porque como decía el Padre Torre, Él no se presenta así como nosotros nos los dibujan, cacho, rabo, echando humo por candela por la boca. No, es muy sutil.
¿verdad? Nos pueden venir de personas, ay chica, pero deja tanta oración. Demonio. ¿Para qué te vas a estar confesando una vez al mes? Eso es una exageración. El demonio. Claro. Y nosotros decimos, ay, me lo dijo fulano de tal. Así te lo haya dicho fulano de tal, eso no es de Dios. Porque todo lo que nos va alejando de Dios no es de Dios. Así venga de quien venga. ¿Ves? Porque Él es así, engañador. Entonces nosotros a veces caemos en conflicto, porque es que me lo dijo fulano de tal, es una persona de oración. Él engaña. Entonces estemos atentos. Lo que yo estoy diciendo es de la vida personal. Y a nivel de la sociedad y el mundo, el demonio tiene muchos instrumentos. Y utiliza muchos extractos, instituciones para destruir. Para destruir. Bueno, yo en las alabanzas, yo sentía mucho la presencia del Señor. De hecho, pasaba por cada uno de nosotros y vi que el Señor, a pesar de nuestras debilidades en nuestros corazones, Él nos ama muchísimo. Y yo veía que había un corazón como quebrajado y Él como que lo llenaba así como que de mucho amor. O sea, yo sentía mucho el amor del Señor, sobre todo para esta comunidad. Somos imperfectos, pero el Señor nos ama tal cual somos. Y Él nos va moldeando y que sigamos orando. Fíjense en todo lo que el Señor nos ha dicho y todo se enfoca hacia el amor, porque el Señor nos habla por amor, por misericordia, ¿verdad? Conoce nuestro corazón, como dice Carolina, ¿verdad? Él sabe lo que somos, Él sana nuestro corazón, Él viene a restaurarnos, Él nos ama, es un papá, pero también ese papá corrige, ese papá alerta, porque nos ama, ¿verdad? Un papá cuando ama a su hijo le dice, te amo, pero hay que corregir esto, te amo, pero hay que caminar por este lado, ¿verdad? Así es Dios con nosotros hoy de manera particular en este grupo de oración. Si bien el Señor hoy nos ha alertado y nos ha hablado de los engaños del demonio, tengamos también presente que el Señor está renovando su iglesia y también tiene muchos instrumentos y nos necesita a todos nosotros. No nos desanimemos por eso, porque el que triunfa es el Señor. Saldrá el sol, los alumbrará y se alegrarán. Vi al Señor que nos tomaba a cada uno y nos sumergía como en un océano. Entendió que era el océano de su gracia, que nos sumergía a cada uno de nosotros. Entonces, la misericordia de Dios. O sea, yo digo que cada grupo de oración es algo tan maravilloso, extraordinario, que venimos, ¿verdad?, a alabar al Señor y el Señor nos habla y el Señor nos dice qué es lo que quiere. O sea, mire, vengamos a los grupos con deseo, con anhelo, que nos irá a decir hoy el Señor, porque fíjense, el Señor nos dice hoy lo que quiere para la semana o para días, ¿verdad?, o años, y así nos va llevando. Y a mí me parece eso tan maravilloso. A veces uno quiere hablar con alguien, ¿verdad?, y agarra el teléfono y llama porque quieres la opinión, quieres saber qué te dice esa persona al respecto. Y nosotros venimos los sábados a alabar al Señor. ¿Y qué querrá el Señor? Y el Señor se nos muestra. Eso es para irnos con el corazón lleno de gozo. Nuestro Dios es un Dios vivo. A veces hay gente que dice, ay, yo hubiese querido estar en la época de los apóstoles. ¿Ves por qué? Si nosotros somos dichosos, tenemos al Dios de la vida,
que se nos muestra, que lo recibimos, que lo comemos. O sea, es extraordinario nuestro Dios. Yo les invito a que nos vayamos en esa alegría de que alabamos al Dios vivo y el Dios vivo nos habla. Juan 17, del 1 al 3. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le comendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, dice el Señor, ha llegado la hora. ¿Y cuál era esa hora? No era las 6, las 3, las 5. ¿Cuál era esa hora? ¿Cuál era esa hora que Jesús decía? ¿Verdad? La hora del Calvario, de entregar su vida. Pero había algo extraordinario, venía la resurrección. La iglesia está pasando por un momento así. Es la hora, ¿verdad? Es la hora del Calvario, del sufrimiento, porque Dios lleva a una purificación. Y la iglesia va a una nueva resurrección con Cristo. Después de todo esto, veremos toda una iglesia renovada. Por eso es que el Señor habla de un nuevo amanecer, de lo nuevo que se está gestando dentro de la iglesia, y es todo esto. Porque está siendo purificada para ser renovada. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra, lo contiene todo y conoce cada voz. Por eso quien pregone calumnias no podrá esconderse, ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados, y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense, estamos bajo la mirada de Dios, no una mirada acusadora, no una mirada para condenarnos, una mirada para salvarnos, una mirada para corregir, porque corrige. Entonces, estamos bajo esa mirada. Y el Señor habla ahí, ¿verdad?, de justicia. No podemos actuar como que si nadie me ve. Dios te ve. Creo que era Don Bosco que colocaba así, Dios te ve. Y él en sus oratorios colocaba eso, Dios te ve. Entonces, tengamos presente esto. Luisa dice que la lectura también confirma que el impío no va a triunfar. Los enemigos de Dios, si no se arrepiente, sus propias obras son quienes los acusen, su propio actuar, pues. Evangelio según San Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Esta lectura confirma todo. Ese es el resumen de todo, sí. Jesús es la luz y quien camina con la luz no caminará en la oscuridad. Así de sencillo es. Eso es caminar en Cristo, es caminar en la luz y no seremos confundidos.